Y ahora pues tenemos estos pequeños talleres breves, como este que estamos llevando a cabo, que va a estar dirigido por el padre Raudel Ríos Reyes, que es originario de la parroquia de San Juan en Cañitas, que tiene, ¿qué será? Unos 4 años de ordenado presbítero, 3 años nada más, perdón, por la imprecisión. Y que, bueno, pues es el vicario de la parroquia de San José de la Montaña y también forma parte del equipo de la Comisión de Pastoral Litúrgica, ¿verdad? Es, digamos, parte de nuestros expertos en el tema, por lo tanto, pues va a compartirnos con nosotros, va a compartir con nosotros, pues parte de lo que él ha aprendido y que como cristianos, pues hemos de también tener este tipo de conocimientos y formación. Bienvenido, Padre Raudel, muchas gracias por estas acciones que realizas en favor de la formación. Y bueno, pues todos tuyos. Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a estas dos sesiones que vamos a compartir en tanto del tema del conocimiento y manejo de los libros litúrgicos. Como bien decía el padre Jorge Roberto Araiza, formo parte de la Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica, en específicamente la Pastoral Litúrgica Celebrativa. La Comisión Diocesana de Liturgia se divide en 5 dimensiones. La primera, la pastoral litúrgica, lo celebrativo. Lo segundo, culto al Santísimo y congresos eucarísticos. Música litúrgica, arte y piedad popular. Y la última, que es en torno, eh, creo que se me fue. Pero ahorita me acuerdo y les digo cuál es la quinta. Bueno, y a mí en lo que me toca, en lo que compete, pues es la dimensión diocesana para la pastoral litúrgica celebrativa. Y por eso hoy voy a compartir el conocimiento y el manejo de los libros litúrgicos, específicamente el misal romano y los leccionarios, que son un poquito los dos libros que manejamos más en cuanto que tenemos ese contacto con los laicos. Por eso, pues bienvenidos nuevamente y ojalá les pueda servir mucho este pequeño taller de 2 días, 2 sesiones que vamos a tener para que lo pongan en práctica en sus parroquias y de esta misma manera, pues ustedes lo puedan compartir con algunas otras personas con las que ustedes tienen contacto. Voy a compartir la pantalla para dar a conocer la presentación y de esa manera dar seguimiento a nuestro tema. Al final daremos una oportunidad para algunas preguntas, respuestas o dudas o algún comentario que se requiera en torno al tema que vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Nuestro tema, pues, lo titulamos así, de esta manera: conocimiento y manejo de los libros litúrgicos. Todos sabemos que los libros litúrgicos son aquellos que se utilizan dentro de la celebración, específicamente aquellos que tienen este color rojo. Por ejemplo, aquí tenemos este libro donde dice Misal Romano. Los libros litúrgicos, por lo regular, siempre los vamos a encontrar con esta presentación en el color rojo y pues con alguna monografía que hace referencia a lo que contiene el texto o el libro. ¿Cuál es el objetivo que vamos a manejar en esta noche? Bueno, de primer momento les digo que de todo lo que voy a hablar en esta noche es en relación al misal romano. Y el objetivo que hoy nos proponemos, pues es que los fieles laicos conozcan el proceso de formación de los libros litúrgicos, específicamente el del misal romano, para comprender su valor, su riqueza, así como su uso en la celebración litúrgica. Entonces tenemos dos cosas: conocimiento y proceso.
Antes de la estructuración del misal romano, después de las primeras comunidades cristianas, pues hubo un tiempo de improvisación, un tiempo en el que no todo estaba estructurado. La primera comunidad cristiana se fue estructurando en torno a la vida eclesial y todo lo que utilizaban, en este caso, los libros, que de primer momento no podemos hablar de libros litúrgicos en las primeras comunidades cristianas porque no existían. ¿Por qué? Porque no contaban con un libro básico para las celebraciones, como en la actualidad lo conocemos. ¿Por qué? Porque no existían, sino que en los primeros tiempos hubo un tiempo de improvisación. No había como tal un libro litúrgico. La espontaneidad era un sistema que muy a menudo se utilizaba dentro de las asambleas eclesiales o dentro de las reuniones de los fieles, específicamente el domingo, Día del Señor, cuando se celebraba la Pascua semanal. Es decir, la comunidad cristiana se reunía, tomaba un fragmento de la Sagrada Escritura, se leía, se meditaba. Y luego a la siguiente vez se tomaba otro fragmento, otro texto, se meditaba, se leía y se meditaba. Por lo tanto, no podemos decir que en las primeras comunidades cristianas existían propiamente ya los libros litúrgicos. Por eso decimos que hubo un tiempo de improvisación. Pero veamos pues en torno a esto, ¿qué es un libro litúrgico? Propiamente, ¿qué es un libro litúrgico? Decimos pues que el libro litúrgico, en sentido estricto, entendemos que es un libro, es decir, un texto que sirve para la celebración litúrgica y está escrito con vistas a ella. Es decir, los libros litúrgicos solamente van a servir para la celebración. No los vamos a ocupar para otra cosa, solamente para la celebración. Y en un sentido más amplio decimos que es también el libro que aún no habiendo sido escrito con vistas a la celebración, contiene textos y ritos propios de una celebración. Por eso el libro litúrgico siempre va a tener la oración de la iglesia que sirve para la celebración. Si ustedes se fijan, nosotros contamos con muchos textos y con muchas oraciones, pero esas oraciones no quiere decir que sean oraciones litúrgicas. Las oraciones litúrgicas solamente están contenidas ¿en dónde? En los libros litúrgicos. Veamos un poco de historia sobre los primeros testimonios que encontramos de los libros litúrgicos. Los primeros testimonios son la Didaché. ¿Pero qué era la Didaché? La Didaché es la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Y era conocida comúnmente como un manual catequético. Sí, tenía contenido catequético, pero este documento nos coloca en contacto con la primera comunidad cristiana, con la comunidad de los apóstoles. Y en este documento vamos a encontrar la oración cristiana de una manera espontánea, así como lo mencionábamos anteriormente, y como una respuesta también a la palabra de Dios. Se meditaba la palabra de Dios y luego se hacía una oración espontánea, que luego que poco a poco con el tiempo fue contenida en textos. Este es el primer testimonio que nosotros tenemos de los libros litúrgicos, la Didaché. Segundo, tenemos la apología de San Justino. Aquí a San Justino lo vamos a ubicar por allá por el año 150 después de Cristo. Y ahí San Justino da una explicación en su apología sobre el día del sol. Y el día del sol hacía referencia al día del Señor, es decir, al domingo, donde este documento pone de relieve
que aquel que preside una celebración o una acción de gracias lo hacía con su propio sentir. Por eso aquí también encontramos en esta apología que este documento encontramos el testimonio de que la oración era también de modo espontáneo. No era una oración estructurada, no era una oración ordenada, sino una oración espontánea. Pero San Justino en su apología, nosotros, bueno, ahí los grandes estudiosos de estos textos nos dicen que en este texto de la Apología de San Justino encontramos propiamente una oración en vistas a la celebración. Y esta apología es otro testimonio propiamente de un libro litúrgico. Tenemos un tercer testimonio. Y este tercer testimonio es la tradición apostólica de San Hipólito. Aquí con San Hipólito vamos a ver que es un documento que presenta un modelo de oración eucarística, pero una oración eucarística que va relacionada con un recién obispo consagrado. Es decir, la tradición apostólica hace referencia a la oración que hacía el obispo en su primera celebración frente a la comunidad. Cuando estaba al frente como cabeza de la iglesia, celebraba por primera vez la Eucaristía. Entonces, esta tradición apostólica contiene precisamente este tipo de oración ya un poco más estructurada. Y en ese sentido, pues los estudiosos nos dicen que es un texto donde encontramos una oración litúrgica o podemos hacer referencia como un libro litúrgico. Y estos son los primeros testimonios que en los primeros siglos encontramos en torno a la oración litúrgica y a los libros litúrgicos. El libro litúrgico, en sus orígenes, se dio a partir del acontecimiento verbal. Es decir, primero fue la tradición verbal, después fue la tradición escrita. Y poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, fue formándose este texto, gracias a que la improvisación y la creatividad no compensaron del todo. Lo que se improvisa, pues no sale a veces del todo bien, y la creatividad a veces no es muy buena. Por eso, el libro litúrgico se da propiamente a partir del acontecimiento verbal, es decir, se van plasmando las oraciones, se van plasmando, la estructura de la oración y con ello se va formando poco a poco el libro litúrgico. ¿Por qué? Porque surgen en las primeras comunidades multiplicidad de formas, muchas ideas que dieron como resultado una fuente de creaciones que no siempre entraban en la centralidad de la celebración. A veces, por ejemplo, en, en los acontecimientos, ¿no? O en las celebraciones, damos un montón de ideas, pero esas ideas muchas veces no van en mira a lo central, a lo que tenemos que celebrar o a lo que tenemos que festejar. En este sentido, las formas y las ideas que se dieron para las oraciones litúrgicas no iban en torno al misterio pascual. Por eso se opta por ir recopilando y por ir poniendo por escrito estas oraciones que nos van a ir dando poco a poco la estructura de la celebración o la estructura de las oraciones. Y es a partir de los primeros escritos y de los testimonios que nos ayudarán al desarrollo de la forma escrita de la liturgia. Si no se hubieran escrito las oraciones, no tendríamos nada. Pero fue gracias a que se escribieron, tenemos la forma escrita de la liturgia, lo cual nos va a conducir a que la comunidad y el celebrante formen una sola asamblea orante, estructurada ante el misterio de Dios que se hace presente. No el celebrante por un lado, no la asamblea por un lado, sino una vez que está estructurado, una vez que está compilado y escrito, el celebrante y la asamblea tienen una sola forma de celebrar. Y por medio de esa forma, Dios se hace presente en el misterio.
Y nos hacemos esta pregunta, porque ustedes dirán, estamos hablando de libros litúrgicos, pero ¿cuáles son los libros litúrgicos? La Ujú. primera respuesta que damos en torno a ello es esto. Primeramente, los libros litúrgicos son todos aquellos que nosotros vamos a encontrar con esta presentación, en tono rojizo y guinda, con una imagen que hace referencia a lo que se trata el libro. Esos van a ser los libros litúrgicos. Esa es la presentación de los libros litúrgicos. ¿Y cuáles son? Tenemos los leccionarios y estos se dividen en uno, dos y tres tomos. El misal romano, que es el texto o el libro que se utiliza en el altar para la celebración y para el desarrollo de la celebración. El ordinario de la misa. El ordinario de la misa es un texto o es un libro que contiene toda la forma de desarrollo de la celebración eucarística, las plegarias eucarísticas, los prefacios, es decir, lo propio de la misa. Los libros para el oficio divino, es decir, los tomos de la liturgia de las horas. Y estos son 4 tomos. El primer tomo contiene la oración de la iglesia, es decir, de eso hablaremos en otro momento, contiene la oración de la iglesia, que son el oficio de lectura, los laudes, las vísperas, las horas intermedias como son la tercia, la sexta, la nona, las completas, y el primer tomo va a contener el Adviento y la Navidad, el segundo la Cuaresma y la Pascua, y el tomo 3 y 4 va a contener el tiempo ordinario, que es el tiempo más prolongado que nosotros tenemos en la vida de la iglesia. El ceremonial de los obispos, que contiene todas las normas o todas las rúbricas o la forma de cómo los obispos deben de celebrar. El pontifical romano, el ritual del bautismo, el ritual de la iniciación cristiana, el ritual del matrimonio, ritual de exequias, ritual de órdenes, el bendicional y muchos otros que tenemos. Así que la iglesia tiene siempre muchos libros que enriquecen su vida. Y propiamente, pues estos libros son en relación a lo sacramental o a los sacramentales. El misal romano. Ya hemos visto pues un poquito de historia sobre de cómo se fue formando el misal romano. Y en este sentido, decimos que el misal romano ya propiamente formado es el libro que contiene las oraciones propias para la celebración eucarística. Y ahorita el misal romano que nosotros tenemos, pues es ese que nosotros tenemos en pantalla. Es esa la presentación que nosotros encontramos en toda la vida de la iglesia, en todas las diócesis. En este caso, pues esta es la presentación para México. En otros países tendrán otra presentación, pero el contenido es el mismo. ¿Y cuál es su contenido? La oración para la celebración de la Eucaristía. Nuevamente nos vamos un poquito de historia atrás para decir sobre la formación del misal romano. Tenemos 4 misales que han servido para la vida de la iglesia, a lo largo de toda la historia. El primer misal romano impreso se dio en el año de 1474 y este misal fue nombrado Misale Secundum Consuetudinem Romane Curiae, es decir, el misal romano para la curia. Y ese fue el primer misal romano que se imprimió para la vida celebrativa de la iglesia. Después, con el pasar del tiempo, en 1570, el Papa Pío V también manda a hacer su propio misal romano. Y este misal romano, pues es un poco rubricista y clerical, es decir, rubricista. Todas las normas o todas las formas, cómo se debe de desarrollar la celebración. Un tanto clerical, es decir, solamente para los que celebran. Recuerden que en ese tiempo
la misa era la misa tradicional. Y esta misa tradicional pues era en latín, no en lengua vernácula, sino en latín. Por lo tanto, era un misal rubricista y clerical que solamente el clérigo podía utilizar. En 1970 llegamos al misal romano de Pablo VI. Un poquito Pablo VI nos dice que la celebración tiene que ser más comunitaria, no tanto clerical, sino comunitaria. Y este misal romano pues va a ser rico en gestos y en expresiones. Aquí hacemos mención 1970 porque es propiamente cuando sale el misal después de la Reforma. 1962, 1974, cuando se celebró el Concilio Vaticano II. Y fue en ese momento cuando el concilio, aunque tocó otros muchos temas, uno de los temas esenciales fue la vida litúrgica de la iglesia. Entonces, en ese sentido, Juan 23, que fue el que convoca el Vaticano II, no se le da la oportunidad de terminar el concilio por su muerte, pero lo sigue Pablo VI y Pablo VI continúa con la celebración del concilio. Y uno de los temas fundamentales es la vida litúrgica de la iglesia. Y por ello se reflexiona, se medita sobre esta vida litúrgica de la iglesia y se realiza o se elabora una constitución dogmática que tal vez muchos de ustedes ya conocen, la Sacrosanctum Concilium. Y dentro de ese documento se habla de la vida litúrgica tan importante que es en la vida de la iglesia. Por eso el Papa Pablo VI, una vez que aprueba la impresión del misal romano, dice, el misal romano tiene que ser el misal romano nos tiene que llevar a una celebración comunitaria. Y esta celebración comunitaria tiene que ser rico en gestos y en expresiones. Recuerden que antes de 1970, antes de la reforma conciliar, antes de la reforma del Vaticano II, la misa se celebraba en latín, de espaldas al pueblo, y solamente pues el sacerdote era el que tenía ese contacto directo con la celebración. Propiamente la asamblea tenía muy poca participación. Y este es el tercer misal. En el 2000 tenemos nuevamente la tercera edición del misal romano, y que es el romano que eh, nosotros ocupamos, nosotros lo utilizamos en este momento. Y este misal romano, para el jubileo del 2000, el Papa Juan Pablo II lo manda a revisar nuevamente, lo enriquece y sobre todo promueve la participación activa de la asamblea. Por eso uno de los frutos de la celebración litúrgica es que la celebración debe de ser activa, consciente y fructuosa. Bien, el misal romano, los primeros misales romanos, un poco en sus orígenes, decimos que contenía no solamente las tres oraciones principales, la colecta, la secreta y la poscomunio, la poscomunión, sino que también contenía los prefacios, el canon romano, que es la plegaria eucarística número 1 que encontramos en el misal romano, sino que también contenía textos para cantarse. ¿Y quién los cantaba? Pues el sacerdote, porque era el presidente de la celebración. Y al mismo tiempo estos textos podía cantarlos el sacerdote, pero que eran atribución de la escola, es decir, la escuela de música o la escuela de canto. Y esta escuela de canto, pues, cantaba el introito, el gradual, el aleluya, la oferta y la comunión. El misal romano en sus primeros orígenes, pues también contenía las epístolas, es decir, las cartas de los apóstoles, específicamente de San Pablo, y el evangelio para las misas del año. El misal también contenía el sacramentario, el leccionario, el antifonario, es decir, el misal romano en sus primeros orígenes
era un compendio en uno solo, contenía absolutamente todo. Por eso el misal romano, ya después con la reflexión y con la forma de estipularlo de otra manera, pues el misal romano se va dividiendo poco a poco, de tal manera que ya no es uno solo, sino que ahora se divide en varios. Por ejemplo, tenemos solamente el misal romano en este tiempo y los leccionarios, que son otros libros aparte. Veamos un poco más de origen. Para la formación del misal romano y la fusión de los elementos que contiene, se debe entender que la elaboración del misal romano, para su elaboración, fue un proceso gradual, no de forma consecuencial. Gradual en el sentido que tuvieron que pasar muchos años, muchos siglos para la formación del misal romano. No fue consecuencial, no fue que se pusieron unos cuantos a escribir las oraciones y ya las compilaron e hicieron un libro, sino que la formación del misal romano fue gradual. Tuvieron que pasar diversos siglos. Se recopilaron la grandeza de las oraciones por excelencia, y estas oraciones fueron analizadas, y las que no se salían del misterio central se dejaron. Las que no ayudaban a la celebración del misterio pascual, pues se hicieron a un lado. Recuerden que ya mencionamos anteriormente que hubo mucha improvisación. Hubo muchas ideas, hubo muchas formas. Entonces solamente se eligieron las más apropiadas, las que iban en comunión con la iglesia y las que celebraban el misterio central, es decir, el misterio pascual de Cristo. Por eso tuvieron que pasar muchos siglos para que nosotros llegáramos a tener un misal romano. Un sistema fue propiamente pues el de unificar los diversos libros en uno solo. Pero sin embargo, el sistema que prevaleció fue el de un libro para la misa completamente integrado, con las oraciones, lecturas y cantos, colocados en la posición según el orden de la misa. Entonces, la estructura del misal romano pues fue propiamente en orden, en sus primeros orígenes. Por eso, en el siglo XIX, pues del siglo IX en adelante, vamos a encontrar sacramentarios, y estos sacramentarios pues van a contener notas marginales. Y esas notas marginales son precisamente la rúbrica que contenía para seguir el ritmo de la celebración. Bien, después de poco, después de propiamente un poco de la historia sobre el misal romano, vamos a llegar hasta el año de 1534, donde se celebra el Concilio de Trento. ¿Qué significa Trento? Pues es un lugar, y es donde se celebró el concilio. Al igual que el Concilio Vaticano II, se reunieron muchísimos obispos. Y ahí en Trento, pues en 1534 se celebra este concilio, y este concilio tenía como tarea la reforma de los libros litúrgicos. Se creó una comisión, grandes expertos, grandes intelectuales, grandes hombres de fe y grandes hombres de piedad. Pero la comisión que se había creado no tuvo un acuerdo unánime, no llegaron a una sola conclusión, no pudieron ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque muchos defendían lo que se venía celebrando a lo largo de todos los siglos. Otros decían, hay que dar el paso a la reforma. Otros no. Y como no se tuvo un acuerdo unánime,
sobre si la reforma debía o no respetar los usos particulares en materia litúrgica, se tomó una decisión. El Papa Pío V. El 14 de junio de 1570, el Papa Pío V publicó el Misal Romano y prescribió de esta manera, dando como este principio, este misal que se publicó en 1570, este misal es obligatorio para todos aquellos que no podían presumir de una tradición anterior a los 200 años. Quienes querían una reforma, pero no la podían realizar porque su tradición era de 50, de 60, 100 años, no era aprobada. Por eso el Papa Pío V dice, si la tradición o la forma de celebrar no es anterior a 200 años atrás, no se aprueba. Por eso este misal de Pío V, que fue el que perduró por muchísimo tiempo, fue acogido incluso por las iglesias que tenían una antigua tradición. ¿Por qué? Porque había estado estructurado, este misal fue estructurado en una manera, en el orden para la celebración y por eso perduró durante mucho tiempo. Por eso Trento, decíamos hace unos momentos atrás, en Trento, el Papa Pío V promulga o da la pauta final de que se imprima este misal y este misal va a servir para el desarrollo de la celebración durante muchísimo tiempo. Este misal de Pío V, bueno, ya decíamos, durará mucho tiempo, pero no tuvo mucho resultado en todos los lugares. ¿Por qué? Porque el misal tuvo retoques y se añadieron elementos específicamente o especialmente festivos, en el sentido de que, pues en muchos lugares tenían distintas fiestas y el misal solamente contenía ciertas oraciones para tales días. Por eso este misal, contribuyó en vista a una reforma rubricista. ¿Para qué? Para eliminar los abusos que se cometían. Y si se fijan al día de hoy, todavía se siguen cometiendo muchos abusos en la vida litúrgica. Bueno, pues en este sentido, el misal de Pío V, pues contribuye a eliminar todos aquellos abusos que se cometían en el desarrollo de la celebración. Pero lo que no pudo lograr este misal fue una reforma en la mentalidad de materia litúrgica. ¿Por qué? Ya que se restringió más bien a una liturgia estrechamente clerical. ¿Quién era el que tenía el mando en la celebración? Pues el presidente, es decir, el que presidía la celebración. ¿Por qué? Porque el misal pues estaba en latín y solamente aquel que sabía latín comprendía lo que el sacerdote decía, pero pues la mayoría de los fieles no sabían latín, solamente iban a ver la misa, no a participar de ella, porque como no sabían, pues en este sentido, el misal no pudo lograr esta reforma de mentalidad en materia litúrgica y por eso es un misal estrechamente clerical y por lo tanto seguirá en función de los clérigos, no en función de los fieles. Y por ello este misal pues perdurará por mucho tiempo. La variación mayor del misal de 1570, del misal de Pío V, consistía en la modificación del calendario. Pues después de Pío V fueron algunas modificaciones menores. Bajo el pontificado, hubo también, bueno, después del pontificado de Pío V, específicamente en el pontificado de Clemente VIII, Urbano VIII y Benedicto XV, hubo algunas modificaciones menores, pero perdura todavía el misal, no se quita, sino que se sigue manteniendo en pie para el desarrollo de la celebración.
Entonces, la memoria que nosotros tenemos sobre la reforma litúrgica, persistirá hasta 1962. Todavía en 1962 se empleará el misal romano de Pío V, pero ahí en ese momento llegará un cambio radical con el Concilio Vaticano II. En 1962, 1964, 1965 se dará una reforma, es decir, le dará la vuelta a todo, cambiará absolutamente todo. Específicamente, la forma de celebrar ya no será en latín, ahora será en lengua vernácula, es decir, en la lengua de cada país, de tal manera que el misal de Pablo VI, que es un misal rico en gestos y en expresiones, esos gestos y esas expresiones y esa palabra será entendida por los fieles. Y así pues, después del misal de Pío V, llegamos a la reforma del Concilio Vaticano II, 1962. Y este concilio que se celebra en Roma, propiamente ahí en el Vaticano, es convocado, decimos, de primer momento por el Papa Juan XXIII. Ujú. Después, Juan XXIII no llega a concluir la celebración del Concilio Vaticano II. Entonces hay una pausa y en esa pausa pues tienen que elegir un nuevo papa y es elegido el papa Pablo VI. Y Pablo VI continúa con la celebración del Vaticano II. Y este Vaticano II tiende hacia una mirada pastoral, ¿sí? En el aspecto de la celebración, pues. Y el aspecto rubricista fue orientado hacia una verdadera participación activa de los fieles. Recuerden, de Juan XXIII o propiamente de Pablo VI hacia atrás, los fieles no tenían una participación activa, Mm. simplemente una participación pasiva. Iban, ¿qué era lo que hacían la gente que iba a escuchar misa? Rezaban el rosario. ¿Por qué? Sí. Porque no sabían lo que el sacerdote estaba haciendo. El sacerdote solamente volteaba y decía Dominus vobiscum. Pues la gente decía, pues sí, está bien. Pero había quienes sí le contestaban, en este caso eran los monaguillos. Y muchos de los fieles no sabían qué. Entonces su participación era una participación pasiva. Del Vaticano II en adelante, la participación de los fieles será activa, en el sentido de que ya no será en latín, sino en lengua vernácula, de tal manera que el sacerdote ya no estará de espaldas, ahora estará de frente, y todo lo que haga el sacerdote lo comprenderá el fiel. Desde las invocaciones en el nombre del Padre hasta el deseo de el Señor esté con ustedes o levantemos el corazón. Por eso el Vaticano II será una nueva oportunidad para la vida litúrgica de la Iglesia. Y este concilio, pues nos muestra también una base de la teología de la celebración. Antes no se comprendía lo que se celebraba. Ahora comprendemos por medio de la formación lo que celebramos. Pero ojo, aquí hay un aspecto muy importante que resaltar. El Concilio Vaticano II, en el misal romano, conservó todos los elementos válidos de la tradición. No los anuló, sino que los conservó, de tal manera que lo que nosotros celebramos sigue siendo lo mismo que se celebró antes de la reforma del Vaticano II. ¿Y qué se celebraba antes? El misterio pascual. ¿Qué celebramos ahora? El mismo misterio pascual, pero con una adecuación a la situación y a la mentalidad del hombre moderno. Por eso una de las pautas o uno de los objetivos que se propuso el Vaticano II, pues fue que la gente comprendiera.
fue que la gente asimilara lo que celebraba. Por eso dan esa oportunidad de que la celebración sea en lengua vernácula. Adecuación a la situación, a la mentalidad del hombre moderno. Que el hombre moderno entienda con sus conceptos o con los conceptos lo que está celebrando. Y no sea así de una manera, una participación pasiva donde no entienda lo que se está celebrando o lo que se está orando. De todo este movimiento de la reforma litúrgica del Vaticano II surge el misal romano que nosotros hoy conocemos, promulgado por Pablo VI en 1970, con el cual se crea un nuevo rito para la celebración, una celebración que es comunitaria, una celebración que es rica en gestos, en palabras y en expresiones. Dentro de lo novedoso que contiene el misal de Pablo VI, vamos a encontrar que ya no solamente existe una plegaria eucarística o dos plegarias eucarísticas, sino que vamos a encontrar eh, tres nuevas plegarias eucarísticas que estaban al lado del del canon romano, ligeramente retocado. Y aquí hago un paréntesis. Para la plegaria eucarística número 2, número 3 y número 4, que son las que están al lado del canon romano, por ejemplo, el último retoque que se tuvo en estos últimos años fue que se añadió a las plegarias el nombre de San José. Antes no se añadía y esto lo, 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 lo propició el Papa Francisco. Tal vez ya venía en una meditación muy profunda de Benedicto XVI, pero al Papa Francisco pues le toca dar esta modificación. Bueno, cierro ese paréntesis en torno a estas plegarias eucarísticas en cuanto a su retoque. Otra novedad que vamos a encontrar en el misal romano de Pablo VI es que se introdujeron las misas rituales destinadas a celebrar ritos sacramentales y no sacramentales. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero, por ejemplo, las misas rituales, misas de confirmación, misas de primera comunión, misas de matrimonio, misas para el orden, diaconado, presbiterado, episcopado, consagración de vírgenes, dedicación de altar y no sacramentales, todas las eucologías que vamos a encontrar en el misal romano por diversas circunstancias, por diversas necesidades, por circunstancias públicas, etcétera. Y otra novedad que vamos a encontrar en el misal romano de Pablo VI es la presencia de una larga y detallada IGMR. ¿Alguien sabe qué significa IGMR? Instrucción de general del misal romano. Ajá. Sí, exactamente. Aquí en el misal romano de Pablo VI vamos a encontrar una larga y detallada instrucción general del misal romano. Es decir, un poco de rúbrica, pero también un poco de teología sobre el misal romano y lo que contiene. Tal vez que no ofrece una serie de rúbricas, sino también una teología de la celebración que comprende el valor y la catequesis específicamente de la Eucaristía. Porque vuelvo a hacer hincapié o vuelvo a hacer énfasis en esto. El misal romano contiene el desarrollo de la celebración. Por lo tanto, la instrucción general del misal romano contendrá la teología, la rúbrica de la Eucaristía, no de otro sacramento, sino solamente de la Eucaristía. El Papa Juan Pablo II, con la celebración del nuevo milenio,
convocó propiamente a renovar el misal romano, surgiendo de ella, bueno, surgiendo de ello, pues, la tercera edición aprobada el 20 de abril del año 2000. Y lo que se le añadió al misal romano en esta edición, o lo que se introdujo en esta edición del misal romano fue 16 festividades, de las cuales aparecen en el calendario universal de la Iglesia. Estas 16 festividades las vamos a celebrar como Iglesia Universal, porque así lo definió el Papa Juan Pablo II. Pero también otra cosa muy rica que vamos a encontrar en el misal romano es que ya no solamente va a haber 4 plegarias eucarísticas, el canon romano, la 2, la 3 y la 4, sino que también se permitieron las plegarias eucarísticas de la reconciliación. Entonces se tienen 24 años, ahorita que estamos en el transcurso de este año 2024, del 2000 hacia acá, se vienen utilizando las plegarias eucarísticas de la reconciliación 1 y 2, que propiamente estas plegarias se utilizan en el tiempo de la Cuaresma. Otro añadido que vamos a encontrar del 2000 para acá, pues serán las plegarias eucarísticas para las diversas circunstancias. Y otro añadido que vamos a encontrar será en la instrucción general del misal romano, se habla con claridad de los ministerios laicales, que propiamente antes no había ministerios laicales, todo era clerical. Y ahora después del 2000, pues vamos a encontrar con claridad la función de los ministerios laicales, específicamente del ministerio del lector y del ministerio del acolitado. Composición del misal romano, propiamente de este misal romano que nosotros utilizamos todos los días en la celebración. Su composición es, primeramente, en la primera parte vamos a encontrar los decretos, donde se promulga o que se aprueba la edición del misal. Segundo, vamos a encontrar la constitución apostólica del misal romano. Y esto es propiamente, no viene de la Conferencia del Episcopado Mexicano, sino del Departamento o del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿En qué consiste esta constitución? Se promulga el misal romano según las normas del Concilio Ecuménico Vaticano II. Tercero, la tercera parte que encontramos al inicio del misal romano será la instrucción general del misal romano, con 9 capítulos. Y estos 9 capítulos estarán divididos en 399 numerales, que ojalá nosotros nos demos la oportunidad para conocer esta instrucción del misal romano. No hay necesidad de que compremos el misal romano. No hay necesidad de que compremos este misalote grueso y grande, sino que en las librerías la pedimos así, simplemente instrucción del general del misal romano, y es un folletito muy pequeño, con 9 capítulos y 399 numerales. Y la imagen que aparece en la presentación, pues es propiamente la presentación de este pequeño manual. Después de la instrucción general, vamos a encontrar las normas universales sobre el año litúrgico y el calendario romano general, con un capítulo que es en referencia al año litúrgico y con el segundo capítulo sobre el calendario, dividido en 59 numerales, y aparte de ello vamos a encontrar la tabla de los días litúrgicos. Y pues esto es para comprender el movimiento del año litúrgico y el calendario, los días, las fechas, etcétera. Después de todo este compendio, que son, digámoslo, con un poquito de normas,
vamos a encontrar ya propiamente lo propio del tiempo, las eucologías. ¿Y qué son las eucologías? Las eucologías son las oraciones que reza el sacerdote presidente de la celebración. Y a lo propio del tiempo le vamos a llamar eucología menor, que es la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración poscomunión. Y aquí en la primera parte vamos a encontrar lo propio del tiempo. Primero, el tiempo del Adviento con 4 semanas, las ferias mayores del Adviento que van del 17 al 24 de diciembre, el tiempo de la Navidad del Señor, la Sagrada Familia, los días de la octava, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el segundo domingo después de la Navidad, en caso de que haya, la Epifanía del Señor, las ferias del tiempo de Navidad, hasta el bautismo del Señor. Entonces, en la primera parte, después de todos los decretos, de la instrucción y de las normas, vamos a encontrar las eucologías menores del tiempo del Adviento, del tiempo de la Navidad, pero también del tiempo de la Cuaresma y del tiempo de la Pascua. Y el tiempo de la Cuaresma va desde el miércoles de ceniza, jueves de ceniza, viernes de ceniza, sábado de ceniza, primer domingo de Cuaresma, hasta la quinta semana, las eucologías. Algunos domingos del tiempo de la Cuaresma van a traer su prefacio propio. Después vendrá la Semana Santa, el Sagrado Trido Pascual, el tiempo pascual, la octava de Pascua y las 8 semanas de la Pascua, la Ascensión del Señor y el domingo de Pentecostés. Todo esto va a contener las eucologías menores, que ya mencioné en qué consistía la eucología menor. Y luego también, después de estos 4 tiempos fuertes y mayores, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, vamos a encontrar el tiempo ordinario, que es la eucología menor del tiempo ordinario y las solemnidades del tiempo ordinario, desde el domingo 2 hasta el domingo 34. Y las solemnidades del tiempo ordinario, que van a ser la Santísima Trinidad, el cuerpo y la sangre del Señor, Sagrado Corazón de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo. La eucología menor. Y algunas de estas fiestas, específicamente, más bien estas últimas 4 que pongo ahí en la imagen, pues traerán su prefacio propio. Después de las eucologías menores de todos estos tiempos, vamos a encontrar el ordinario de la misa. Y el ordinario de la misa es propiamente cómo hay que desarrollar la celebración. En el nombre del Padre, el saludo, las 3 formas de acto penitencial, en qué momento van las lecturas, la homilía, la profesión de fe, la oración universal, la presentación de las ofrendas, las oraciones que el sacerdote en secreto tiene que decir y todo lo demás. Eso es lo propiamente del ordinario de la misa. E inmediatamente vamos a encontrar la plegaria de reconciliación 1 y 2, plegarias de diversas circunstancias 1, 2, 3 y 4, que dijimos que fueron añadidas en el año 2000. Y luego el propio de los santos, todos los meses del año, con las fiestas propias de cada santo. Por ejemplo, en enero no vamos a encontrar en el propio de los santos, no vamos a encontrar la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque ya la encontramos ubicada en el tiempo de la Navidad. Y, por ejemplo, en enero vamos a encontrar a partir del día 3 con el dulce nombre de Jesús. Y luego ya las fiestas de los diversos santos, las diversas solemnidades de Cristo, las diversas solemnidades de María y de los santos, desde enero hasta diciembre.
Después del propio de los santos, vamos a encontrar las misas comunes. Y esas misas comunes son, por ejemplo, la dedicación de una iglesia, del común de Santa María Virgen en sábado, del común de los mártires, del común de los pastores, del común de los doctores de la iglesia, del común de las vírgenes, del común de santos y santas. Por ejemplo, hoy es 23 de septiembre y hoy celebramos la fiesta de San Pío de Pietrelcina. Y San Pío de Pietrelcina en el propio solamente trae la oración colecta. Entonces, por eso el misal nos presenta todos estos comunes. ¿Y quién era San Pío de Pietrelcina? Es un santo franciscano capuchino. Entonces, la oración colecta y la oración después de la comunión lo vamos a tomar del común de santos. Como en el propio no trae oración sobre las ofrendas y oración poscomunión, lo propio será que tomemos de un común de santos. Entonces, las misas comunes son estas. Las misas rituales, que dijimos que también fueron añadidas. Sí, las misas rituales son para la iniciación cristiana, para el bautismo, para la confirmación, para la primera comunión, para conferir las órdenes sagradas, diaconado, presbiterado, episcopado, matrimonio, bendición de un abado o abadesa, consagración de vírgenes, profesión religiosa, institución de electores y acólitos, dedicación de una iglesia o un altar. ¿Por qué misas rituales? Porque las misas rituales tienen unas pequeñas variaciones de las misas comunes. Por ejemplo, de la misa que celebramos ordinariamente, todo es normal, pero en una misa ritual, por ejemplo, en el bautismo, hay gestos, hay signos que hay que añadir. Por eso las misas rituales se compilan de diferente manera o se estructuran de diferente manera. Misas y oraciones por varias necesidades y diversas circunstancias. En estas misas vamos a encontrar de tres variadas: por las necesidades de la Santa Iglesia, por circunstancias públicas o por diversas circunstancias. Que estas misas las podemos emplear cuando no hay una solemnidad, cuando no hay una fiesta mayor, en este caso una fiesta de algún apóstol, o alguna de estas fiestas, perdón, alguna de estas misas las podemos emplear con en un día donde no haya una fiesta mayor o cuando nosotros tengamos alguna necesidad de la iglesia, pedir por el Papa, pedir por el obispo diocesano, pedir por el padre celebrante, circunstancias públicas por la paz, por la justicia, por, por la guerra, etcétera. Diversas circunstancias por la santificación del trabajo humano, por las necesidades de los hombres, etcétera. Y las misas votivas, estas son las misas que encontramos al final del misal. Las misas votivas van en relación a Jesucristo, a María, a los santos. A Jesucristo, por ejemplo, el Sagrado Corazón, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, el Espíritu Santo. De María, María, Madre de la Iglesia, María, del común o por ejemplo, nuestro misal romano contiene misas votivas de Santa María de Guadalupe, que en ningún otro misal, en ningún otro país vamos a encontrar, solamente en el misal romano de México. Y por ejemplo, tenemos estas misas de Santa María de Guadalupe, para el Adviento, para la Navidad, para la Pascua, para la Cuaresma, para el tiempo ordinario. Y de los santos, de San José, de San Juan Bautista, de los santos ángeles custodios, etcétera. Y esas serían las misas votivas, las que hacen referencia a Jesucristo, a María y a los santos. Y finalmente, las misas de difuntos. Por ejemplo, las misas exequiales, las misas de cuerpo presente.
cuando no es tiempo de Pascua o cuando es tiempo de Pascua, las misas en el aniversario, en las diversas conmemoraciones o diversas oraciones para pedir por el eterno descanso de nuestros fieles difuntos. Y finalmente, al final del misal romano, encontramos los apéndices, encontramos textos musicalizados, las invocaciones, los prefacios, incluso cómo cantar la consagración, etcétera. También vamos a encontrar en la parte final el anuncio de las celebraciones del año que se hace en la Epifanía del Señor. El rito de la bendición para el agua bendita que se hace en el tiempo de la Pascua o que también se puede emplear en el tiempo ordinario. Tenemos también el rito de bendición del cáliz, de la patena, los formularios de la oración universal, el directorio de misas con niños, las plegarias para las misas con niños, que son 4, y la preparación para la misa, las oraciones que podemos hacer nuestras, específicamente los sacerdotes, para antes de entrar a celebrar la misa. Bueno, y estas son las partes en las que vamos a encontrar estructurado nuestro misal romano. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? Tal vez ustedes dirán, nosotros pues no utilizamos un misal romano en la celebración, solamente lo utiliza el sacerdote celebrante, el presidente. Pero es importante que también los fieles conozcan el misal romano. ¿Para qué? Para que haya una mayor funcionalidad de la celebración. Por ejemplo, existe lo que llamamos nosotros el ministro del libro, que el ministro del libro sepa manejar muy bien el misal romano. ¿Cuál misa se va a emplear? Si es la misa del 25, domingo del tiempo ordinario, qué prefacio, qué plegaria, qué bendición final, etcétera. Entonces, en ese sentido, el conocimiento de la estructura del misal romano nos ayudará a nosotros a su manejo. ¿Cómo se elige una misa? Pues para ello necesitamos ser ayudados por el calendario litúrgico. Y el calendario litúrgico nos dice, hoy toca verde. Bueno, pues el ornamento será verde. Hoy vamos a emplear la misa votiva de Santa María en sábado. Las misas de Santa María en sábado son de las misas comunes, que son las que encontramos al inicio, después del propio de los santos. Y ahí la misa común trae su oración colecta, su oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Pero se necesita algo más. Se necesita el prefacio. ¿Qué prefacio vamos a utilizar? El mismo calendario litúrgico nos dice, prefacio de la Santísima Virgen María, 1, 2, 3 o 4 o 5, el que elige el presidente. Es decir, pues ya le ponemos el 1 o el 2. Y ya de esta manera, nosotros utilizamos el misal romano. Elegimos la misa común de Santa María en sábado, el prefacio y la plegaria que el celebrante vaya a elegir. De tal manera que nosotros le ayudamos al que va a celebrar a tener listo el misal romano. Es muy importante el conocimiento del misal, porque así a nosotros, a los sacerdotes, nos ayudan a en ese momento ya no estar buscando a ver qué misa, a ver dónde está, a ver qué no le encontramos, sino ya con los propios listones, pues esto prescribe esto prescribe el calendario litúrgico. Bueno, y así el celebrante dice adelante o vamos a elegir otra misa, pues ya será lo propio del celebrante. Y en ese sentido, pues el conocimiento del misal romano es muy importante para los fieles, de tal manera que este conocimiento nos ayude a formarnos, pero no solamente a formarnos, sino a ayudar al mayor desarrollo o desempeño en armonía de la celebración. Bueno, voy a dejar de compartir la presentación para
que no sé si haya por ahí alguna pregunta, alguna duda, sobre lo que hemos hablado en toda esta hora sobre el misal romano, de la historia o propiamente del misal romano que nosotros en este momento eh, utilizamos. No sé Yo si tengo una pregunta. sí. Sí, bueno, por ejemplo, padre, todo lo que nos estuvo explicando de estos libros, únicamente el sacerdote es el que los lee. Digamos, nosotros como laicos podemos leerlos o nada más es de conocimiento general. Ok. Como dijimos al inicio, el misal romano contiene la oración litúrgica para el desarrollo de la celebración. Sí. ¿O sí? Ok, entonces, si nosotros sabemos que contiene la oración litúrgica para el desarrollo de la celebración, nosotros no, como laicos, no lo podemos utilizar porque nunca vamos a celebrar la Eucaristía, nunca vamos a presidir la Eucaristía. Pero es Ujú. bueno que lo conozcamos, ¿sí? Es bueno que tengamos conocimiento de ello para nosotros, al sacerdote, poderle ayudar a manejarlo. Si yo conozco al 100% el misal romano, yo voy a poder ayudar al celebrante, incluso ahí junto al altar, ayudarle a cambiar. ¿Por qué? Porque ya sé que sigue la oración sobre las ofrendas y después de la oración sobre las ofrendas sigue el prefacio y después del prefacio sigue la plegaria y después de la plegaria sigue el rito de la comunión y después de la comunión sigue la oración poscomunión y como yo ya conozco el misal romano, sé dónde están ubicados y sé qué misa estamos utilizando. Entonces, el misal romano es bueno que lo conozcamos pero como laicos no lo vamos a utilizar para nosotros mismos. Lo vamos a conocer para ayudar al sacerdote. ¿Sí? Ah, sí, padre, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Preguntan en el chat, padre, ¿qué significa rúbrica? Ah, la rúbrica, voy aquí a abrir el misal romano, ¿sí? Aquí tengo el misal romano. Y en el misal romano vamos a encontrar la oración en negrito, la oración escrita en negro. Y si se fijan, hay unas partes que están escritas en rojo. La rúbrica es propiamente eso, lo que está escrito en rojo. Aquí nos dice, por ejemplo, aquí abrí el misal en la fiesta de la Epifanía del Señor. Y dice al final, puede utilizarse la fórmula de bendición solemne que se encuentra en la página 600-601. Una indicación que te está dando el misal romano que se puede utilizar para la bendición final. La rúbrica es como pues sí, un indicativo, un mandato o una orientación que te da el misal romano en relación a lo que el presidente puede hacer o no hacer dentro de la celebración. Las rúbricas son todas aquellas que están contenidas también en los libros litúrgicos, pero con letras rojas. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto que voy a poner. Cuando pasamos a leer las lecturas, ¿sí? Cuando pasamos a leer las lecturas, ahí dice, ¿verdad? Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y luego vienen unas letritas en rojo. Esas letras en rojo no se leen porque están en rojo. Y aunque no es una indicación, entonces lo que está en rojo, aunque es propiamente parte del texto de la lectura, no se lee porque es un principio muy general, ¿no? Lo que está en rojo no se lee. Entonces, la rúbrica es aquello que nos indica al sacerdote lo que podemos hacer o nos remite a otro punto que debemos de ir para la celebración. No sé si me di a entender.
Sí, claro que sí. ¿Alguna Ah, otra? Nos queda. preguntan, padre, también ahí en el chat. Para saber más sobre el misal romano, nosotros los laicos, ¿cómo le podemos hacer para enseñarnos y ayudar al sacerdote? A ver, ¿me repites, por favor? Los laicos, ¿cómo le podemos hacer para saber más sobre el misal romano, para enseñarnos, para ayudar al sacerdote? Ok. Ya dimos una explicación muy general de la estructura de nuestro misal romano que utilizamos dentro de la celebración, ¿sí? Ahora, pues a través de la pantalla no vamos a tener ese contacto directo con el misal. Necesitamos un misal físico, ¿sí? Para conocerlo. Y necesitamos hojearlo, necesitamos darle vuelta, necesitamos conocerlo, necesitamos meternos en el misal romano para ubicarlo, conocerlo y saberlo manejar. En este sentido, los laicos tenemos o tienen que ser orientados por el sacerdote para saber ubicar las partes, para saber ubicar la estructura de la misa del día. Y esto se va a dar con un contacto directo y constante con el misal. Si yo quiero conocer el misal, pues debo tener este contacto directo con él, ojearlo, buscarle y verle y esto y aquello. Pero si quiero tener el conocimiento y el manejo del misal romano, pero no me acerco a él, pues no voy a aprender. Necesito primeramente estar cerca del misal romano, conocerlo, ojearlo, palparlo y ubicarlo. De tal manera que ese conocimiento nos lleve a una buena práctica. Claro, siempre vamos a tener, en un primer momento, vamos a tener que ser orientados por el sacerdote. ¿Por qué? Porque si me acerco y lo ojeo y sí, pero dígame cómo lo manejo, dónde le muevo, cómo, etcétera. Entonces, necesitamos pues primero conocerlo y luego palparlo, tocarlo y ser orientados. Yo aquí les di una manera muy general sobre el conocimiento y el manejo. Voy a poner un ejemplo así muy concreto, este, sobre una misa. Hoy celebramos, lo voy a poner la misa de hoy. Hoy celebramos la fiesta de San Pío de Pietrelcina. Y San Pío de Pietrelcina, pues yo lo voy a ubicar en el propio de los santos. Entonces, el propio de los santos está en los meses. Me voy a ir pues al mes de septiembre. ¿Sí? Al mes de septiembre en el día 23. Aquí está. Septiembre 23, San Pío de Pietrelcina. Y eso me lo indica el calendario litúrgico, la fiesta o la memoria que hoy celebramos. Hoy celebramos San Pío de Pietrelcina, me voy a septiembre 23 y me dice que solamente tiene la oración colecta, no tiene oración de las ofrendas, no tiene oración poscomunión. Entonces, en ese sentido, si nada más tiene la colecta, me voy a ir ahora a buscar al propio de los santos para completar la eucología menor. ¿Qué dijimos cuál era la eucología menor? La colecta, las ofrendas y la poscomunión. Entonces, si no más tiene colecta, me voy a ir al propio de los santos para completar sobre las ofrendas y la poscomunión. Pero ¿qué más necesito para el desarrollo de la misa? Necesito también un prefacio. Y los prefacios los vamos a encontrar antes de las plegarias eucarísticas. Y vamos a encontrar prefacios de todos los tiempos, de todos los tiempos fuertes. Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario, de los apóstoles, del común de la Santísima Virgen María, de los mártires, de los santos,
de los pastores, de los difuntos, prefacios comunes. Entonces, si yo hoy estoy tomando la memoria de San Pío de Pietrelcina, me voy a ir a buscar un prefacio de los santos. Y el prefacio de los santos los vamos a ubicar en esta parte. En el transcurso el prefacio de los santos se encuentra propiamente después de los prefacios de los apóstoles. Entonces, en ese sentido, me voy al prefacio de los santos o prefacio de los santos pastores. ¿Por qué? Porque San Pío de Pietrelcina era un presbítero y el presbítero funge como pastor. Entonces, ya tengo pues lo propio, la Eucología Menor, que es en septiembre, la colecta, los santos pastores, sobre las ofrendas y la poscomunión. Y el prefacio. Y la plegaria eucarística, pues ya la que decida el celebrante. Tenemos la plegaria eucarística 1, la 2, la 3, la 4, reconciliación 1, reconciliación 2, diversas circunstancias 1, diversas circunstancias 3, diversas circunstancias 4. Y en ese sentido, y así de esa manera, pues yo ya formulé la misa del día de hoy. Pero les digo, para poderlo hacer de una manera directa, hay que tener el contacto con el misal. Por eso en sus parroquias, si ustedes son parte o forman parte del equipo de liturgia, pues ustedes pueden pedir el acceso para conocer, para palpar. O ya si alguien quiere comprar un misal romano, pues adelante también, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Padre, finalmente yo creo que María Elena tiene su mano levantada desde hace Así. rato. Yo creo que con ella terminamos y ya después para tomarnos la foto y todo lo demás. Muy bien. Adelante. Gracias, padre. Pues no es María Elena, soy yo. Mi esposo. Oye, padre, eh, el misal, la liturgia, pues tiene como finalidad eh, hacer el culto adecuado a nuestro Señor, ¿no? Que es la Sí. adoración. Eh, es a partir de 1970 que se modifica el misal. Hay una gran división de los católicos en el mundo, Ujú. la división de aquellos que sí, que quieren seguir el misal de 1570 de Pío V Quinto. y los que adoptan el misal nacido del Concilio Vaticano II. Y ahí se dividen. ¿Cuál es el fondo? Porque la división es muy fuerte. ¿Cuál es el fondo de esta división que pareciera ser que se reduce, pareciera ser que se reduce al manejo del idioma, pero que es se me hace muy ligero, muy superficial decir que solamente es el idioma el que hace la diferencia? ¿Cuál Ujú. es el fondo? ¿Cuál es el fondo de esta división que hoy creo se ha retomado esta división? Porque el Papa Francisco saca en este año, el año pasado, no me acuerdo, saca un decreto en el que pone algunas limitaciones, Sí. algunas para celebrar la misa en latín, porque el Papa Benedicto XVI había sacado un decreto, un motu, lo llaman más o menos motu propio, en el que permitía celebrar las misas en latín con mayor frecuencia. ¿Cuál es el fondo, padre, de esta división que hoy se ve que está resurgiendo entre quienes quieren celebrar las misas con el ritual tridentino y con aquellos que celebran la misa con el
liturgia del Concilio Vaticano II. Sí. De 1970 en adelante, muchos adoptaron el misal de Pablo VI, otros no, ¿sí? Otros no en el sentido que decían que solamente si no se celebraba la misa en latín, no tenía validez. Pero es que el idioma no es el problema, sino la forma en cómo lo celebramos conscientemente. Celebremos en latín, celebremos en inglés, celebremos en francés, celebremos en español. Si lo celebramos conscientemente, estamos celebrando el misterio pascual. Una cosa que hay que resaltar aquí es que la iglesia camina bajo la luz y la guía del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo impulsó y guió a los padres conciliares para que de esta forma hubiera más frutos en la vida de los fieles, yo creo que tenemos que seguir por ahí. Y uno de los frutos del Vaticano II pues fue propiamente esto, ¿no? Que la celebración se realizara en la lengua vernácula, la lengua natal de cada país. Entonces, en ese sentido, si no estamos en comunión con la iglesia, no estamos en comunión con Cristo. Y muchas veces se reduce a la repetición de actos porque se ve bonito o porque se escucha bonito. Aunque no sepamos qué estamos diciendo en latín, si no sabemos qué estamos diciendo en latín, no tiene ningún sentido. Entonces, no está anulada, ¿sí? O sea, no está anulada la celebración en latín. Incluso el misal romano contiene la celebración ad orientem, así se llama, ¿sí? Que es de espaldas al pueblo y se reza en latín y se celebra en latín. Pero ¿qué se requiere para que la celebración se realice o se celebre en latín? Una comunidad que entienda el latín, una comunidad que sepa latín. Si la comunidad no entiende en latín, ¿qué está celebrando? Solamente repitiendo palabras sin sentido o repitiendo gestos sin sentido. Necesitamos estar en el ambiente, ¿sí? En el ambiente para poder celebrar y para poder comprender. Y esto es mucho a lo que tienden los tradicionalistas. Se van porque se ve bonito, se ven porque se escucha bonito, aunque yo no le entienda nada, pero se ve bonito. Y se ve bonito que el padre esté de espaldas, y se ve bonito que el padre traiga casulla de guitarra, y se ve bonito un montón de cositas así, o estéticas muy bonitas, pero que si no entendemos el ambiente, pues no tiene sentido. Por eso lo primero que digo es, el Espíritu Santo impulsa la vida de la iglesia y es el Espíritu Santo quien guía la vida de la iglesia. Y si el Espíritu Santo en 1964, cuando definieron que de esta forma se iba a celebrar la Eucaristía para que hubiera muchos frutos, y si el Papa así lo dijo, necesitamos caminar en comunión con el Papa. Si no, estamos cayendo en una contradicción. ¿Por qué? Porque la iglesia a lo largo de muchos años ha celebrado de diferente manera. Esta es la forma como se nos pide celebrar en este momento. Y es la forma de estar en comunión con el Papa. ¿Sí? Muy bien. Padre Jorge.